estamos ya iniciando el año 2023 y pues como ustedes saben, nosotros somos una congregación dadora, una congregación que se ciñe a los mandatos y a los preceptos que el Señor ha establecido en su palabra, y ya estamos pronto a celebrar la fiesta de las primicias. Y hoy vamos a hablar de las primicias. Sé que cada año nosotros, el Señor nos permite traer una enseñanza, pero cada año aprendemos algo diferente, cada año es una revelación diferente de lo que el Señor nos trae, y pues quizás en todo el año ni nos acordamos que son las primicias, ¿verdad? Por eso el Señor nos trae, nos recalca a principio de año que son las primicias. Y la Biblia nos enseña, pues principios, nos enseña patrones específicos que están plasmados en su palabra, que como pueblo nosotros debemos de seguir, como hijos de Dios debemos de seguir, debemos obedecer y debemos cumplir en nuestra vida, porque traen bendición, traen crecimiento personal, espiritual, pero también porque nosotros queremos ver manifestada la gloria de Dios en nuestra vida y queremos ver el cumplimiento de cada una de las promesas que Él ha establecido en su palabra. Entonces, y hay un principio específico en cuanto a las promesas de Dios para nosotros, a las promesas de provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros, y tenemos que obedecer y cumplir este principio para ver cumplidas esas promesas en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestras familias, y ese es el principio de las primicias. Amén. Y el principio de las primicias es conocido como la fiesta de los primeros frutos. Y en hebreo hablamos de la fiesta de Bicurín, que significa los primeros frutos, que significa una promesa que está por venir. Porque cuando nosotros celebramos la fiesta de las primicias, hay una promesa que está por cumplirse en cada vida que presenta sus primicias en el altar. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en Levítico 23:10, y dice que el Señor le está hablando, ¿verdad? Y dice: habla a los hijos de Israel y diles, esto nos está diciendo Moisés, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, de los primeros frutos de vuestra cosecha. Entonces la gavilla, que es como la espiga, ¿verdad?, recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. Entonces la traía el pueblo, el sacerdote la tomaba, la mecía delante del Señor en su casa, donde el Señor había establecido que se la iban a presentar. Entonces recordemos que Dios ordenó al pueblo que se debían de presentar 3 veces, ¿verdad?, como ofrenda, en tres fiestas. Eran 3 fiestas que celebraban al año en Jerusalén, y eran la fiesta de Pascua, que era la Pesaj, la fiesta de Pentecostés, era el Shavuot, ¿verdad?, y la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot. Entonces, de esas 3 cosechas el Señor nos ha estado hablando a través de nuestro apóstol en los últimos meses, porque son las cosechas que nosotros como pueblo de Dios tenemos que prepararnos para recibirlas en este año. Amén. Y estas 3 fiestas son fiesta de cosecha, y nosotros estamos celebrando la primera fiesta que nosotros venimos delante del Señor, trayendo lo mejor, trayendo lo escogido, trayendo la ofrenda que nosotros estamos preparando desde ya en nuestro corazón para presentársela al Señor. Amén. Entonces la cosecha representa a todos aquellos que ponen su fe, que ponen la confianza en nuestro Señor Yeshua Mashiach. Si nosotros no creemos, si nosotros no tenemos fe, mucho menos vamos a obedecer los principios que están establecidos en la palabra, ¿verdad? Entonces, espiritualmente la gavilla representaba eso, representaba a las personas que han aceptado al Señor Yeshua como su Señor y Salvador en su corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Presentarnos delante del Señor como nuestra mejor ofrenda, nosotros trayendo nuestras primicias al Señor, ¿verdad? Y la nación de Israel pues ya estaba familiarizada
frutos que debían de ser traídos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y los primeros frutos siempre eran los mejores, eran lo primero que daba ese árbol, lo primero que daba esa planta, lo primero que daba esas primeras espigas, ¿verdad? Eran lo escogido de la cosecha que estaba por venir. Entonces las primicias eran santas ante el Señor. Y el concepto de primicias o de primogénito constituyen un tema central de la palabra. Si ustedes ven desde Génesis, se nos habla de los primeros frutos, se nos habla de la primera cosecha, se nos habla de que teníamos que presentar a los primogénitos. Y en Éxodo 23:19 dice la palabra: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. No podemos traer, bueno, lo primero lo voy a agarrar yo porque es el fruto de mi trabajo, yo me esforcé, yo hice esto, yo hice lo otro, entonces yo debo de disfrutar lo primero. No, lo primero del Señor, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es por obra y gracia de Él. Entonces, y luego en Éxodo 23:19, en Éxodo 23, en su casa lean del versículo 14 en adelante. Del versículo 14 al 17 se nos habla de las tres fiestas que ya nosotros mencionamos, ¿verdad? Se nos habla de la fiesta de los panes sin levadura, de la Pesaj, que era la cosecha de cebada, era cuando se cosechaba la cebada. Y dice la palabra, y nos está ordenando que ninguno debía de presentarse delante de Yahweh con las manos vacías. O sea, siempre tenemos que presentarnos en la casa del Padre con una ofrenda, con nuestra mejor ofrenda. Y tenemos que presentarnos con la ofrenda de adoración, pero también traer la ofrenda que nosotros le presentamos al Señor. ¿Verdad? No podemos presentarnos en su casa con las manos vacías. Algo tenemos que traerle al Señor. Algo, lo que somos, lo que tenemos, lo que está en nuestro corazón, presentárselo a Él, ¿verdad? Luego dice que está la fiesta de Pentecostés, chavos, que era la cosecha del trigo, y la última gran cosecha que había de venir al final del año durante la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, que era la cosecha de los frutos, era la cosecha de toda la labor del campo. Entonces, estas son las tres cosechas que nos habla la palabra, y el Señor nos está hablando a nosotros como pueblo de SHP de que nosotros vamos a recibir tres cosechas. No nos podemos conformar con una, tenemos que venir preparados nosotros espiritualmente a arrebatar esas tres cosechas que el Señor tiene para cada uno. Amén. Y en Éxodo 34, versículo 26, se nos vuelve a mandar para que vean cómo el Señor nos habla en la palabra de las primicias. Y dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh Dios. O sea, lo está reafirmando el Señor, que nosotros debemos de venir a su casa trayendo las primicias del fruto de lo que Él nos ha dado anticipadamente. Amén. Y en Éxodo 22:29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Amén. Entonces no podemos nosotros decir: ay no, ya ahorita no lo puedo llevar, lo voy a llevar allá por abril, lo voy a llevar allá en diciembre, porque entonces lo que estamos haciendo es retardando el cumplimiento de la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, que aquellos que debemos de presentar la primicia en el altar. Entonces, no podemos nosotros tardarnos en traer ofrendas de la cosecha de todo lo que Dios ya nos dio. Y en Deuteronomio 26, el número 11, eso por favor lo leen en su casa, se nos narra la ofrenda de cómo era la ofrenda de los primeros frutos. Y dice que se le da la instrucción al pueblo de Israel que una vez que hayan entrado a la tierra, ¿verdad?, a la tierra prometida, que una vez que se hayan establecido, que se hayan afirmado en ella, debían de tomar los frutos, los primeros frutos de la cosecha de la tierra y llevarlos al lugar de adoración designado. Es decir, el lugar que el Padre, el lugar que Dios Padre había elegido para que su nombre fuera honrado, para que su nombre fuera adorado y fuera exaltado, ¿verdad? Entonces a ese lugar tenían que llevar las primicias. Entonces debían de presentarlas al sacerdote
Y el sacerdote lo que hacía era que las mecía delante del Señor, presentando esas primicias, y luego las colocaba en el altar del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la fiesta de las primicias? Lo que hacemos es que nosotros reconocemos, celebramos y reconocemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Celebramos y reconocemos que la mano de Yahweh no se ha cortado con nosotros. Celebramos y reconocemos que hasta aquí el Señor nos ha sostenido, que hasta aquí no nos ha hecho falta nada, que hasta aquí el Señor ha tenido cuidado hasta de lo más mínimo que nosotros necesitamos, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Hasta aquí hemos tenido lo necesario para estar de pie, para estar con salud, para estar parados, para celebrar. Acabamos de celebrar que finalizó un año y el Señor no nos dejó en ningún momento. Entonces, las primicias que nosotros estamos celebrando, reconocemos esas bendiciones de Dios Padre en nuestra vida, reconocemos la provisión de Él sobre su pueblo, y la ofrenda de las primicias se remonta aún a los tiempos de Caín y Abel. Y esta fiesta implicaba que se esperaban en los preparativos, ¿verdad? Con anticipación el pueblo debía de prepararse para recibir la fiesta de las primicias. Entonces, cada familia entre los israelitas, cada familia del pueblo de Israel tenía que estar atento, tenía que estar vigilante de sus cosechas para saber cuál era el primer fruto que brotaba. Dígame si no era trabajo ese, estar pendiente, ¿verdad?, de todas las siembras que tenían. Y voy a ir a ver el palo de aguacate, a ver cuál es la primera que sale. Voy a ir a ver la marca de guineo, a ver qué recibo, cuál es el guineíto que primero se madura, ¿verdad? Entonces, tenían una tarea ardua ellos, estar vigilantes de cada una de las cosechas que ellos tenían, ¿verdad?, para apartarlo primero, para apartarlo mejor, para cuidarlo, ¿verdad?, para poderlo apartar para el Señor, y hasta lo marcaban cuál era lo primero de las cosechas. Entonces, ¿qué estamos nosotros esperando para saber qué es lo primero que llega a nuestra vida? ¿Qué es lo primero que llega a nuestras manos para poder cuidarlo, para poder apartarlo y para poder prepararlo para cuando nos toque presentarnos en la fiesta de las primicias, traer esa ofrenda con olor grato delante de nuestro Padre? Amén. Entonces, cuando los granos se maduraban, eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y eran presentadas por el sacerdote de acuerdo a la instrucción que ya se les había dado en la palabra, ¿verdad? Y se les presentaban en acción de gracias. O sea, el pueblo presentaba las primicias en acción de gracias. Y entonces usted puede decir, pero ¿por qué presentaban lo primero? ¿Cómo vamos a dar gracias con un fruto sin saber cómo va a estar la cosecha restante? Porque lo primero que usted presenta delante del Señor va a marcar todo lo que viene detrás. Amén, ¿verdad? Entonces lo que ellos hacían era que lo hacían en acción de gracias y en reconocimiento de su continua provisión, porque ellos sabían que presentándole lo primero al Señor no les iba a faltar provisión en su casa, no les iba a faltar la cosecha. Y eso es lo que nosotros como pueblo MSHD hemos hecho durante muchos años, y hasta que el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Le hemos presentado nuestras primicias y Él ha tenido cuidado de todo lo que resta del año. Amén, ¿verdad? Entonces, cada vez, ¿verdad?, una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, el pueblo era libre para ir y disfrutar de toda la cosecha restante. Mire qué tremendo, mire qué lindo. O sea, el Señor le pedía lo primero, pero todo lo que venía después, todo lo que iba a producir ese árbol, esa planta, esa mata, no sé cómo le llaman lo que da esa planta de grano, ¿verdad? Todo lo que iba a producir lo iba a disfrutar cada familia durante todo el año, porque el Señor ya no le iba a pedir que le llevaran, ¿verdad?, lo restante, porque ya estaba santificado. Y el pueblo no temía de que hubiera
iba a haber sobreabundancia cuando uno trae la primicia delante del Señor. Entonces, el Señor santificaba el resto de los frutos y el resto de la cosecha. Pero también el Señor habla de que le dijo a Moisés: conságrame todo primogénito, así como de los hombres como de los animales de Yahweh son. Tenemos que consagrar todo lo primogénito. Tenemos que consagrar nuestros primogénitos delante del Señor. Tenemos que consagrar todo lo primero que llega a nuestra vida. Y el Señor nos va a bendecir. El Señor va a bendecir todo lo que resta de vida en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿por qué? Porque Dios nos está reclamando el derecho de todo lo primero. Él dice: todo lo primero me pertenece a mí. Me pertenece lo primero de los granos. Me pertenece lo primero de los frutos, me pertenecen los primeros frutos de la tierra, me pertenecen los primogénitos del hombre y los primogénitos de los animales. Y si ustedes se recuerdan, cuando le pidió a Abraham, ¿verdad?, sacrificar a Isaac, pero el Señor tenía un plan y un propósito, y no permitió que el sacrificio se consumara, porque Él tiene un plan y un diseño divino para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entregamos nuestros primogénitos y los presentamos delante del Padre, el Señor se encarga de cumplir ese diseño, ese propósito. No solo con los primogénitos, pues tenemos que presentar a cada uno de nuestros hijos en el altar. Y el diseño y el propósito del reino que Él tiene se va a cumplir. Y aun cuando se hayan apartado momentáneamente, ellos ya están marcados, ya están apartados para el Padre y ya tienen un diseño divino, y el Señor los hará llegar nuevamente a su reino. Amén. Entonces, el principio de las primeras cosas, las primicias, no se han terminado, todavía permanece, todavía está activo. En nuestra congregación nosotros hemos entendido el significado de las primicias. Y el Señor Yeshua Mashiach, Él dijo que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a hacer que se cumpliera. Entonces no podemos decir nosotros: ¿y por qué ahí me están pidiendo ofrenda de primicias? ¿Y por qué hay celebración de la fiesta de primicias? Eso fue en el Antiguo Testamento, porque el Señor permanece. Él es fiel y permanece por siempre, y Él no va a venir a cambiar sus principios, sus preceptos, sus mandamientos, sus mandatos, sus estatutos, sino que Él nos hace que nosotros obedezcamos la palabra que ya está establecida y ya está escrita, porque trae bendición su cumplimiento. Amén. Entonces, Dios todavía considera las primicias como algo santo, como algo dedicado a Él. Y tiene que ver con la práctica de que nosotros entendamos que debemos de guardar lo primero para Él, lo mejor, lo principal, y que debemos de presentarlo en el altar, y que Dios tiene que ser lo primero y lo principal en nuestra vida. ¿Amén? Lo más importante que nosotros debemos de tener es a Él, ¿verdad? Debemos de permitirle, como acabamos de nosotros de adorarle en la alabanza, de decir: Señor, ven y toma el trono. ¿Cuál trono? El trono de nuestra vida, el trono de nuestro corazón, que venga y se trone en nuestra mente el Señor, y que sea Él lo primero, lo único y lo principal de nuestra vida. Amén. Entonces, dice que las primeras cosas le pertenecen a Él. ¿Para qué? Porque a través de las primeras cosas Él está estableciendo un pacto redentor con cada uno de nosotros. A través de las primicias el Señor está estableciendo un pacto con aquellos que presentan las primicias en el altar, ¿verdad? Y Él lo que está haciendo es que tiene cuidado de todo lo que viene después. Es el modelo de Dios de cualquier cosa que es primero en Él, porque a través de lo primero Él está estableciendo todo el resto de todas las cosas. Entonces, tenemos que entender y tener claro que todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece.
que nosotros tenemos es porque a Dios le ha placido darnos, porque le pertenece a Él. Todo lo que nosotros somos es porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Entonces debemos de traer, y fíjense que a mí me llama la atención porque dice que nosotros debemos de traer la ofrenda de primicias y debemos de traer los diezmos. Pero cuando nos dice tenemos que dar ofrenda, ¿por qué? Porque los diezmos y las primicias son de Dios, no son nuestras. Y lo que hacemos nosotros es traer lo que es de Él, traer lo que a Él le pertenece. Las ofrendas es voluntario, está en nuestro corazón darlas, ¿verdad? Porque es de lo el resto, ya del 90% que nos queda es que nosotros ofrendamos. Pero cuando es un mandato, el Señor nos está diciendo traer. Y entonces el Señor nos dice traer las primicias, traer lo primero, traer los primeros frutos, ¿verdad? Entonces, lo primero es la raíz de la cual el resto queda santificado. Por eso nosotros debemos de honrar a Dios con la mejor ofrenda de primicias que podamos traer al altar. Amén. Amén. Entonces, cada ofrenda que nosotros damos al Señor es una entrega de lo que ya Él nos ha dado anticipadamente. El servicio que nosotros le damos es una ofrenda al Señor. Y es una ofrenda de lo que Él ya nos dio anticipadamente. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió a usted, porque Dios me escogió a mí, porque Él puso su mirada. Amén. No hemos venido a servir porque a mí se me ocurrió y me levanté y dije, hoy quiero servir en la iglesia. Entonces, cuando nosotros damos un servicio es porque Dios ya nos escogió, ya nos dio la capacidad y la habilidad de que podemos servir. Por eso ponía el ejemplo de la alabanza, porque yo para la alabanza, a mí que el Señor me cambie, ¿verdad? Y la voz que no podía hacer. Pero por eso le decía, el Señor ya nos escogió y le va a poner en el corazón de que ella está de líder en ese momento, de esa área específica, y le va a decir, ella sí puede servir, él sí puede servir, porque el Señor nos está escogiendo, nos está haciendo el llamado, nos está escogiendo, porque Él ya nos ha dado todo anticipadamente. Amén. Y todo, como les decía, todo lo que tenemos, los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades, no son nuestras, son del Señor. Y es para que nosotros las pongamos también a su servicio, nos presentemos con Él como ofrenda, como primicia también. Amén. Y en Proverbios 3, versículos 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Se imagina usted nuestras bodegas rellenas a reventar? O sea, y el Señor las puede llenar de todo lo que necesitamos. De cualquier provisión que necesitemos, el Señor la va a llenar a reventar si nosotros lo creemos. Si nosotros abrazamos cada una, porque cada una de estas palabras son promesas establecidas en la Biblia para que nosotros las hagamos nuestras. Entonces, y no solamente estamos hablando de entregar, sí, yo voy a presentar mi ofrenda en dinero, ¿verdad? Sino que también el Señor nos está diciendo que nosotros debemos de presentarnos nosotros mismos como primicia. Nosotros mismos debemos de presentarnos como ofrenda delante del Señor, presentar nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que somos. Debemos hacerlo en fe, ¿verdad? Porque si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces debemos de creer que al obedecer el principio bíblico de las primicias, al obedecer la palabra establecida, lo que vamos a hacer es tener una cosecha abundante en nuestra vida. Y esas bodegas, esos graneros, esas alacenas, todo lo que nosotros tenemos, esa cuenta bancaria, o sea, lo que nosotros necesitemos, dice que van a ser llenos a reventar. Pero hay un factor, la fe. Nosotros debemos de creer que si nosotros obedecemos lo que el Señor nos está mandando a hacer, Él va a obrar sobrenaturalmente en nuestra vida y en cada una de nuestras necesidades, y va a traer esa cosecha sobreabundante, y no solo una, porque el Señor nos ha dado que va a traer 3 cosechas. Me
Imagínense, nosotros no hemos terminado de cosechar, de recibir esa cosecha sobreabundante, sobrenatural, cuando vamos a entrar a recibir la siguiente cosecha, pero debemos de creerlo, debemos de tener fe, ¿verdad? Debemos hacerlo también con la intención correcta. Debemos, bueno, entonces yo voy a traer las primicias, porque si yo traigo las primicias, el Señor me va a dar más de lo que yo le voy a dar. Esa no es la intención correcta. La intención correcta es venir con un corazón agradecido delante del Señor, honrándole a Él. ¿Por qué? Porque la fe no es calculadora. Fe no es venir y decir, como ahí dice, que si yo traigo las primicias, el Señor va a rellenar todo, esas bodegas, esas alacenas, esos graneros. Entonces yo voy a traer más de lo primero, voy a dar más. Eso no es fe, porque no es calcular. Yo le doy al Señor para que Él me dé el triple, el más de lo que yo le doy, porque no lo estoy haciendo con intención correcta, ¿verdad? Sino que la fe es obedecer. Yo voy a llevar las primicias y voy a prepararlo mejor, pero lo estoy haciendo en obediencia. Lo estoy haciendo en agradecimiento al Padre, lo estoy haciendo agradecida con Él, porque hasta aquí Él me ha dejado y su provisión siempre ha estado conmigo. Amén. Entonces, fe es estar más allá de las fuerzas, fe es caminar sin ver, ¿verdad? Aunque yo no lo vea, pero la palabra de Dios dice que Él va a llenar, ¿verdad?, mis graneros hasta que revienten. Yo no lo estoy viendo, pero yo por fe lo estoy creyendo. Amén. Y si yo lo creo, lo voy a ver, porque Él lo va a hacer. Amén. Entonces, por fe es dar ese paso creyendo que lo que Él ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer, porque Él lo ha establecido en su palabra. Amén. Pero lo debemos de hacer en obediencia. Fe es perseverar creyendo, que aunque yo no lo vea en este momento, pero el Señor me lo ha prometido, y si yo sigo creyendo y sigo perseverando en la fe, esa palabra se va a cumplir en mi vida. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces fe es la certeza de que lo que nosotros esperamos que suceda, va a suceder. Y fe es la convicción de que aunque no lo veamos en este momento, aunque no lo veamos en este preciso momento, lo vamos a recibir, porque así lo ha dicho el Señor. Amén. Entonces, por fe creemos que al presentar nuestras primicias en el lugar de adoración, nuestro granero, dice la palabra, que van a reventar, que no nos va a faltar nada, pues el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y la palabra de Dios dice que Él va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dice que al entregar nuestras primicias, lo que estamos diciendo allá, pues mire, es: si estos son los primeros frutos de mi cosecha, lo que viene es mucho más grande. Yo le presento lo primero, Señor, pero lo presento creyendo que lo que viene atrás, lo que viene después de haber cortado este fruto, es mucho mejor que lo que yo te estoy entregando, mucho más grande de lo que yo estoy trayendo al altar, que lo que viene es mucho más poderoso, más sobrenatural, que la cosecha que viene en mi vida es de sobreabundancia. Amén. Entonces, por fe debemos de creer que lo que Dios tiene para esta casa, para cada familia que se presente al altar trayendo su primicia, es más grande de lo que jamás nos habíamos imaginado, y que lo que estamos presentando nada más es una muestra de lo grande, de todo lo grande, de todo lo maravilloso que ha de venir, porque el Señor nos ha plantado en una tierra fértil, el Señor nos ha plantado en una tierra que produce, el Señor nos tiene plantado donde Él nos hará prosperar y donde Él nos hará alcanzar la abundancia que Él tiene para nosotros. Y cuando yo les estoy hablando de una tierra, no me estoy refiriendo a El Salvador, me estoy refiriendo a MSH, puerta de Dios, casa de Dios, puerta del cielo. Amén. Entonces el Señor nos ha plantado en esta casa, en esta tierra, para recibir esa sobreabundancia que Él tiene para cada uno de nosotros, y que Él nos va a hacer prosperar y nos va a hacer llegar y alcanzar cada una de las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Qué nos falta para alcanzar esas bendiciones?
bendiciones. Lo que nos hace falta es que usted y yo nos levantemos creyendo. Nos levantemos creyendo que esta es la oportunidad para que nosotros recibamos las bendiciones del cielo. Esta es la oportunidad para que nosotros recibamos la provisión que tanto estamos anhelando, de tanto estamos necesitando, esta provisión que va a estar con nosotros durante todo el año. Creyendo que santificándolo primero, cuando traemos las primicias al Señor y las santificamos, que santificándolo primero lo que estamos haciendo es santificando el resto de la cosecha que está por venir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejemos pasar esa oportunidad de bendición. Si usted antes no traía las primicias, hoy pruebe, haga ese pacto con el Señor, ese pacto del Redentor, ¿verdad? Ese pacto de redención con Él, y decirle: Señor, yo no había creído, pero hoy yo estoy creyendo que si yo traigo esta ofrenda de primicia, tú vas a tener cuidado de mí, de mi casa, todo lo que nos está en algo. Tenemos que aprender a probar al Señor, ¿verdad? No le dejes perder, no desperdicie esa oportunidad que Dios pone delante de nosotros, porque Dios pone oportunidades delante de su pueblo. Y depende de cada uno de nosotros si tenemos la fe suficiente para ver la oportunidad que Dios nos está presentando delante. La oportunidad que Dios nos está poniendo para poder bendecirnos, para poder bendecir nuestra casa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Y Él hará posible lo que para nosotros nos parece inalcanzable, para lo que para nosotros nos parece imposible. Yahweh, Jireh, nos ha bendecido con provisión antes. ¿A quién no ha bendecido con provisión el Señor? Creo que a todos nos ha bendecido con provisión el Señor. Y si Él lo ha hecho antes, Él lo va a volver a hacer este año. Amén. Él lo va a volver a hacer, lo va a repetir. Entonces, piense usted en la mayor bendición que usted ha recibido en sus manos de parte de Dios. Piense un momento y diga: ¿qué ha sido lo más grande que yo he recibido de parte de Dios? Piense, ya lo hizo una vez y el Señor lo va a volver a hacer. Amén. El Señor lo puede volver a hacer y lo va a hacer aún con creces, lo va a hacer aún mayor, lo va a hacer aún mejor que lo que lo hizo antes, más sobreabundantemente. Entonces, piense en esa ofrenda más grande que usted ha depositado en el altar. Y piense un momento en la disparidad que hay. Dígame si no hay una brecha abismal en lo que el Señor nos ha entregado en nuestra mano y lo que nosotros traemos al altar. Siempre lo que el Señor nos da es mucho más abundante que lo que nosotros le podemos entregar a Él. Pero Él lo que ve es la actitud de nuestro corazón, ese paso de fe, de obediencia, de creer que aún lo que nosotros no se compara con las bendiciones que Él nos ha entregado en nuestra mano, pero que nosotros somos obedientes y presentamos delante de Él lo que a Él le corresponde, el Señor nos va a bendecir sobreabundantemente. Amén. Y jamás podemos darle al Señor una ofrenda que se equipare a la bendición que Él nos ha dado. Pero el Señor no mira el tamaño de nuestra ofrenda, Él mira la intención del corazón. Él mira que verdaderamente nosotros estamos teniendo una actitud correcta delante de Él, que nosotros estamos siendo genuinos, con un corazón agradecido delante de Él al traer la ofrenda de primicias, al traer lo mejor, a traer lo primero que llega a nuestras manos, a traer lo escogido, lo preparado. Porque desde ya nosotros tenemos que ir preparando la ofrenda, esa preciosa semilla que vamos a venir a depositar en el altar. Desde ya tenemos que ir preparando, guardando, cuidando esa preciosa semilla que vamos a traer el día de las primicias. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Porque el Señor ve la intención del corazón, Él ve la obediencia cuando nosotros traemos las primicias. Él recibe con agrado esta preciosa semilla que nosotros depositamos en el altar. ¿Por qué? Porque las primicias recuerdan o anuncian la cosecha que ha de venir a nuestra casa. Las primicias garantizan que tengamos una abundante cosecha. Las primicias, cuando nosotros las traemos, estamos recordando y reconociéndole a Dios que Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos, de todo lo que nosotros poseemos, que Él es el soberano en todo en nuestra vida. Es reconocer que solamente
todas las cosas que llegan a nuestras manos, todo lo que llega a nosotros, ¿verdad? Y que cuando traemos las primicias, estamos agradeciendo a Dios por cada una de sus bendiciones, que es por gratitud que nosotros venimos, nos presentamos al altar con nuestra ofrenda, y para reconocer esa bondad y esa provisión que Él ha tenido durante todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Honrándole a Dios con nuestro bien. Con las primicias lo que estamos haciendo nosotros es activar ese principio bíblico, estamos activando el principio de dar y recibir, la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y que sabemos que cada uno cosecha lo que siembra, y que cuando nosotros sembramos en el reino, nosotros cosechamos bendiciones del reino. Amén. Entonces no debemos de perder de vista eso, sino que estar agradecido que cuando nosotros sembramos en el reino, cuando nosotros obedecemos esos principios y esos mandatos que el Señor nos manda en su palabra, lo que estamos haciendo es que estamos abriendo la ventana del cielo. Lo que estamos haciendo nosotros es quitando, ¿verdad?, todo lo que está obstaculizando las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y lo que el Señor está haciendo es que esas bendiciones que están en el cielo las hace descender y las pone frente a nosotros para que nosotros reconozcamos esa oportunidad que Dios nos está dando de recibir la bendición. Y el Señor nos está en esta oportunidad, nos está diciendo cuál es la oportunidad para yo bendecirte, que tú traigas las primicias delante del altar, delante del Señor. Así que tenemos que preparar esa bendición, tenemos que preparar esa ofrenda que el Señor nos pide, ¿verdad?, que Él le corresponde. Tenemos 3 semanas para que nosotros podamos desde ya comenzar a activarnos en fe, creyendo que lo que nosotros vamos a traerle al Señor en agradecimiento, en obediencia, eso va a traer bendición sobreabundante en nuestra vida. Amén.